Bien, muy buenos días, apreciados estudiantes. Damos inicios al segundo CIPAS del curso Física General. El día de hoy vamos a tratar la segunda parte de la guía que tiene que ver con la parte de cinemática. ¿Listo? Cualquier inquietud la resolvemos entonces al finalizar el CIPAS. Bien, vamos a empezar entonces con el concepto de lo que es cinemática, que viene siendo la rama de la física que estudia el movimiento de los cuerpos, limitándose a su descripción. La cinemática se divide en la parte de movimiento en una dimensión, ¿sí? Se divide en lo que viene siendo el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Para estas temáticas debemos tener conceptos claros, como lo son posición, desplazamiento, trayectoria, espacio recorrido, velocidad media y rapidez media. Vamos ahora a definir cada uno de ellos. En principio, posición. La posición es la coordenada que ocupa un cuerpo respecto a un sistema de referencia. Aquí, por ejemplo, tenemos un auto, ¿sí? Por lo general, cuando uno va a expresar la posición, siempre lo hace con respecto al centro de masa. Entonces, este auto se encuentra en la posición 2. Independientemente acá, bueno, aquí nosotros podemos tener unidades, por lo general se expresan en el sistema internacional en metros. Ahora bien, el desplazamiento, ¿cómo lo vamos a interpretar? El desplazamiento lo vamos a interpretar como el cambio de posición de un cuerpo. Es decir, el desplazamiento que se define como la posición final menos la posición inicial. Si observamos la imagen, ahí encima de las variables una flecha indicando que el desplazamiento es una cantidad de tipo vectorial. Entonces aquí tenemos un ejemplo donde un auto se encuentra en la posición inicial, en 0. Posición inicial 0. Y la posición final se encuentra en menos 3 metros. Entonces, para hallar el desplazamiento, entonces, ¿cómo hallaríamos el desplazamiento? Recordemos que viene siendo posición final menos posición inicial. La posición final viene siendo menos 3 metros, menos la posición inicial que viene siendo 0. Entonces, ¿qué viene siendo el desplazamiento? Menos 3 menos 0, que viene siendo menos 3 metros. Y así hallamos el desplazamiento del, en este caso, del auto. Vamos a definir entonces ahora el concepto de trayectoria, que es el conjunto de puntos ocupados por un cuerpo en su movimiento. Aquí vemos, por ejemplo, un motociclista que quiere llegar desde este punto A al punto B. Para llegar desde A hasta B existen infinitas trayectorias. Aquí tenemos, por ejemplo, 3. Trayectoria 1, que está de color rojo, la trayectoria 2, la trayectoria 2 y la de color amarillo que viene representando la trayectoria 3. Vemos que la que tiene mayor trayectoria es la 2, entonces es decir que por medio de esta trayectoria se recorre una mayor distancia. En cambio, si vamos a hallar el desplazamiento, nosotros solamente tenemos que tener en cuenta lo que viene siendo la posición inicial y la posición final. Muy diferente a la distancia recorrida. El espacio recorrido o distancia recorrida viene siendo entonces la medida de esa trayectoria que describe el móvil. Anteriormente observamos que donde hay mayor trayectoria viene siendo la curva de color azul. Entonces, si aquí hay mayor trayectoria, entonces debe representar mayor distancia recorrida. La velocidad media la vamos entonces a definir ahora, que viene siendo el desplazamiento que sufre un cuerpo en la unidad de tiempo. Aquí tenemos la fórmula. Este triángulo nos representa variación o cambio, es decir, el cambio de la posición. Entonces, desplazamiento
¿cómo se define? Posición final menos posición inicial, ya esto lo habíamos definido anteriormente. Y la variación del tiempo, que sería el tiempo final menos tiempo inicial. Entonces, ¿qué unidades tiene la velocidad media? Tiene unidades de metros por segundo. La velocidad media es una cantidad de tipo vectorial. Ahora bien, el espacio recorrido, ¿cómo lo definimos? Como la distancia recorrida por un cuerpo en la unidad de tiempo. Esta X representa espacio recorrido o distancia y la T que nos representa el tiempo. Tiene las mismas unidades que velocidad media, a diferencia que esto es una cantidad escalar. Entonces, en resumen, la velocidad media es una cantidad vectorial. La rapidez media es una cantidad de tipo escalar. ¿Sí? Bien. Vamos entonces ahora con lo que tiene que ver con la definición de movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, el movimiento rectilíneo uniforme es un movimiento que cumple ciertas características. Por ejemplo, en distancias iguales se recorren tiempos iguales, ¿sí? La rapidez o celeridad siempre va a ser constante, la aceleración es nula. Y es un movimiento que se da en línea recta. La fórmula que describe este movimiento es el siguiente. Posición final igual a posición inicial. Esta viene siendo la posición inicial más velocidad por tiempo. Si tenemos un caso particular donde la posición inicial es igual a 0, entonces tenemos que distancia es igual a velocidad por tiempo. Vuelvo y repito, el movimiento rectilíneo uniforme es un movimiento que se da en línea recta, a velocidad constante y cuya aceleración es 0. Bien, y para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado tenemos que es un movimiento, también es en línea recta, a diferencia del uniforme, acá ya la velocidad varía en función del tiempo, lo que introduce un nuevo concepto, el concepto de aceleración. Aquí tenemos 4 fórmulas que me describen este movimiento, ¿sí? Otra característica que tiene el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es que la aceleración es constante, ¿sí? Entonces tenemos estas 4 fórmulas, voy a describir cada una de ellas. Tenemos la primera fórmula, la velocidad como función del tiempo. Velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Tenemos la segunda fórmula, posición como función de la velocidad y el tiempo. Entonces tenemos aquí posición final es igual a posición inicial más un medio de la velocidad inicial más la velocidad final por el tiempo. Tenemos una tercera fórmula, posición como función del tiempo. Posición final igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por el tiempo cuadrado. Y como última fórmula, velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por posición final menos posición inicial. Este término que está dentro del paréntesis nos representa el desplazamiento. Entonces, dependiendo de lo que nos estén pidiendo en los ejercicios o de la incógnita que tengamos, debemos despejar de estas fórmulas. ¿Listo? Entonces, vamos a disponernos a hacer un par de ejemplos. Bueno, antes de los ejemplos, vamos a explicarles un poco sobre las gráficas. La gráfica de posición en función del tiempo al momento de hacer un problema o de hacer, por ejemplo, una práctica, esa gráfica les debe de quedar una línea recta, es decir, una línea recta, la ecuación que modela esa línea recta es de la forma y igual mx más b, donde la pendiente de la recta nos va a representar la velocidad. Bien,
Para la gráfica de velocidad en función del tiempo, debemos esperar que la gráfica que tengamos sea una función constante, ya que en el movimiento rectilíneo uniforme la velocidad es constante. Por eso la gráfica nos debe de quedar de esa forma. Y por último, la gráfica de aceleración en función del tiempo. Para movimiento rectilíneo uniforme, aquí la aceleración es 0. Ahora, para las gráficas de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿qué tenemos? Tenemos una parábola, ¿sí? Las rectas tangentes a esa parábola nos van a representar, por ejemplo, si es aquí inicialmente en el movimiento, la velocidad inicial. Y si ya está en una parte distinta de la trayectoria, la recta tangente nos va a representar la velocidad final. Bien, ahora esta es la gráfica de posición en función del tiempo. Nos tiene que dar una ¿qué? Una parábola. Y miren que tenemos ahora la gráfica de velocidad en función del tiempo. Nos queda una línea recta y la pendiente de la recta nos va a representar en este caso la aceleración. Y por último, recordemos que en este movimiento en el acelerado la aceleración es constante. Por ende, la gráfica que tenemos nos va a representar una función constante con pendiente 0. Bueno, empezamos con este ejercicio donde nos piden calcular el tiempo que tarda un móvil en recorrer una distancia de 120 kilómetros y se mueve a una velocidad constante de 60 metros por segundo. Entonces nos piden calcular el tiempo, o sea, la incógnita es el tiempo. Eso es lo que nos están pidiendo. Dicen calcular el tiempo que tarda un móvil en recorrer una distancia de 120 kilómetros. Entonces tenemos la distancia. ¿Cuánto es la distancia? Son 120 kilómetros y se mueve a una velocidad constante. Miren que aquí nos dicen velocidad constante, entonces nos tenemos que ubicar en el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces aquí sería 60 metros por segundo. Y el tiempo que aquí es una incógnita. Ahora bien, hay un problema acá. Bueno, si nosotros queremos hallar el tiempo, entonces tenemos, miren que quitamos aquí tiempo y ¿qué nos queda? Distancia entre velocidad. Entonces tiempo nos representa distancia entre velocidad. Voy aquí a recordarles un poco de la fórmula de movimiento rectilíneo uniforme. Recordemos que es posición final igual a posición inicial más velocidad por tiempo. Pero esta parte, la posición inicial, aquí no nos dicen que la posición inicial es 0, distinto de 0, entonces la asumimos como 0. Nos queda distancia igual a velocidad por tiempo. Nosotros podemos escribir esto en términos de un triángulo, como estaba aquí anteriormente, aquí distancia, aquí velocidad y aquí tiempo. Si nosotros tapamos el tiempo, entonces nos queda distancia entre velocidad y esto sería una forma de aprender cómo podemos despejar. Ahora bien, miren que tenemos aquí esto en kilómetros. Entonces debemos pasarlo a metros. Entonces aquí nos quedaría esto como 120. Recuerden que en un kilómetro hay 1000 metros. Vamos a hacer aquí este paso intermedio. Bien, aquí tenemos entonces que un kilómetro para poder cancelarlo con esto. Entonces en un kilómetro tenemos 1000 metros. Aquí cancelamos y nos queda esto como 120.000 metros. Entonces, esto lo vamos a reemplazar aquí en la ecuación y ¿qué nos queda? 120.000 metros entre la velocidad que es ¿cuánto? 60 metros por segundo. Cancelamos aquí los metros y el tiempo nos queda en segundos. Por favor, me colaboran sacando eso en la calculadora. Escriben por el chat cuánto da ese resultado. 120.000 entre 60. 120.000 entre 60. También vayan colaborándome por ahí por el chat. Bueno, eso nos da 2.000. Aquí serían 2.000 ¿qué?
2000 segundos. Entonces esta la vendría siendo la respuesta. Otro ejemplo. Ahora, este ejemplo, a diferencia del anterior, es de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Por qué? Vamos a leer el enunciado. ¿Qué velocidad inicial? O sea, nos están preguntando por la velocidad inicial, esa es la incógnita. Debería tener un móvil cuya aceleración, aquí ya está incluyendo aceleración, o sea que estamos en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. 2 metros por segundo cuadrado. Si se debe alcanzar una velocidad de 100, o sea, una velocidad final de 108 kilómetros por hora a los 5 segundos de su partida. Lo primero que nosotros debemos hacer un ejercicio es sacar los respectivos datos. Entonces vamos aquí a hacer una conversión. Entonces aquí, porque hay que dejar todo en el sistema internacional. Miren, hay que pasar entonces de kilómetros por hora, hay que pasarlo a metros por segundo. Entonces aquí tenemos, en un kilómetro, tenemos 1000 metros, ¿sí? Lo coloco el kilómetro abajo para poderlo cancelar. Y aquí tenemos, colocamos arriba en una hora, hay 3600 segundos. Aquí podemos cancelar esto, kilómetro con kilómetro, horas con horas. Nos queda entonces 108 por 1000. Vamos a sacar eso. Sería 108.000 y eso lo dividimos entre 3600. Entonces esto nos queda 30 metros por segundo. Bien, entonces recordemos una de las fórmulas más sencillas que nos permitan calcular la velocidad inicial. Voy aquí a regresarme un poco, vamos a mantener esto. Me voy aquí a regresar a las fórmulas. Entonces, de allá nosotros tenemos la velocidad inicial, es la incógnita, esta no la tenemos. O sea, esta no la tenemos, pero sí nos están dando la velocidad final, nos están dando la aceleración y el tiempo. Entonces podemos usar esta fórmula. ¿Por qué no usamos esta de acá? Miren que acá nosotros no tenemos la distancia. Entonces por eso no la hacemos con esto. Acá también con distancia, acá también con distancia. Es decir, nosotros debemos clasificar qué fórmula nos sirve para solucionar el ejercicio con respecto a la incógnita del problema. Bien, entonces vámonos ahora al ejercicio. Ya sabemos qué fórmula vamos a usar. Vamos a usar la primera fórmula. Portemos entonces, velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Como nos están pidiendo velocidad inicial, entonces este término que está aquí sumando al otro lado pasa a restar. ¿Y qué nos queda entonces la velocidad inicial? Nos quedaría velocidad final menos aceleración por tiempo. La velocidad inicial a que va a ser igual a velocidad final, que viene siendo 30 metros por segundo, menos aceleración, que sería 2 metros por segundo cuadrado, por el tiempo que vale 5 segundos. Aquí cancelamos un segundo con un segundo. Y aquí esto nos queda 30 metros por segundo menos 2 por 5, que nos da 10 metros por segundo. Y 30 menos 20 nos viene representando estos 20 metros por segundo. Entonces, esa es la incógnita como tal del ejercicio. La velocidad inicial, la cual acabamos de hallar. Nos vamos ahora sí a la parte de la guía. Vamos a ver aquí si hay algo en el chat. Listo, muy bien. Muy bien, Camilo, por la respuesta. Vámonos entonces. La vez pasada quedamos en lo de delta match. Pasamos esta parte de vectores y ya vamos ahora al ejercicio 4. En el ejercicio 4 vamos a mirar entonces lo que tiene que ver con la construcción y análisis de gráficas de movimientos rectilíneos uniformes y movimientos rectilíneos uniformemente acelerados. Lo primero que les piden es que a través de este enlace ustedes lo copien, ¿sí? E ingresen.
Ese enlace va a estar de este tipo, de este modo. ¿Sí? Ustedes aquí, miren lo que les dice la guía. Este es el simulador, tiene esta forma. Tiene unos botones o deslizadores para los valores iniciales, los cuales usted puede mover. Miren que posición inicial 0, velocidad inicial 10 y aceleración -4. Pero más adelante recordemos que para el movimiento rectilíneo uniforme esa aceleración es 0. Entonces, como la aceleración es 0, entonces se deben cumplir ciertos parámetros para ustedes elegir los valores con los que van a trabajar en el simulador. Entonces aquí tenemos botones para ejecutar, ¿sí? Y para detener. Pero por lo general esto se detiene, el simulador se detiene cuando ya lleva 11 segundos. Y también hay una parte donde está para exportar los datos, que se los va a exportar en un formato CBS. Bien, esta viene siendo la animación del motociclista, la figura 6. Bueno, la instrucción es como se sigue. Primero debemos ajustar los deslizadores. Debemos colocar la posición inicial. Miren que nos piden que la posición inicial sea 0. Otro valor que nos piden ajustar es el valor de la velocidad inicial. Nos dicen que tomemos el último dígito del número de su documento y lo utilice como la parte entera de la velocidad inicial en el simulador. Por ejemplo, si su último dígito de la cédula termina en 3, entonces usted puede coger valores como 3.5, 3.9, 3.8, 3.7. Si termina en 5, entonces usted puede coger 5.1, 5.7, 5.9. Lo primero que vamos a hacer, lo vamos a hacer para aceleración 0, ¿sí? Para movimiento rectilíneo uniforme, la aceleración debe ser 0. ¿Ok? Y aquí les piden, bueno, ya después que ustedes pongan a correr su simulación, que ya esté detenida, entonces usted baja su archivo en Excel y aquí tiene el espacio para la captura de la simulación que realizó. Entonces, ese espacio, usted toma un capture de lo que ya usted realizó su simulación y la coloca acá. Y después descargar los datos y les piden colocar los datos. Vamos a mirar a ver acá. Bueno, aquí está la tabla para que usted coloque sus datos en Excel. Y también para colocar, bueno, esto es para aceleración 0. Acá arriba un momento. Vamos a hacer en principio para aceleración 0. Entonces, aquí usted viene, vamos a hacerlo para aceleración 0. De pronto no le quede, pero aquí 0. Bueno, aquí de pronto les queda ahí un signo, pero bueno, aquí para aceleración 0, entonces usted viene. Miren que la velocidad prácticamente permanece constante, es un valor aproximado a 10. Y tenemos entonces ya nuestra simulación detenida. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Usted viene, le toma una captura de pantalla a lo que hizo con el simulador. Se viene, toma captura de pantalla y lo pega en la guía. Aquí lo pega en la guía. Ahí está, para aceleración 0. Aquí ya vienen entonces los datos de la tabla. Primero para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Aquí dice exportar datos. Entonces aquí de una vez usted baja sus datos. Le va a arrojar una tabla como esta. Está el tiempo, está la distancia, está la velocidad. Pues repito, tiene tiempo, distancia y velocidad. Ya nosotros sabemos aquí, debemos agregar
aunque ya nosotros sabemos por la teoría, debemos agregar la parte de aceleración 0. Colocamos 0 en toda la columna, porque eso nos va a servir al momento de hacer la respectiva gráfica en MATLAB. Bien, esa para la parte de movimiento uniforme. Yo recomiendo, porque aquí le sale el nombre de una vez, Educa Plus. Usted colóquele como algo así como movimiento uniforme, algo corto, porque al momento de subirlo en MATLAB no tenga que estar escribiendo todo lo que dice, o sea, cómo está nombrada su archivo. Bien, bueno, ya tenemos entonces los datos. Estos datos que están aquí, usted debe de pasarlos. ¿Dónde los va a pasar? Vamos aquí a abrir el Word. Viene y los pasa aquí. Vamos aquí a pasarlo como tabla porque esto tiene diferentes formas de pegado. Bueno, tiene diferentes formas de pegado. Usted viene y los va pasando aquí. 0. La distancia, esta S que está acá, viene representando X, es lo mismo. Coloca S, coloca aquí 0 y aquí coloca 10. Y aquí te le puede dar aquí clic derecho y puede ir insertando columnas. Vamos a mirar a ver. Aunque usted le puede dar aquí también Enter. Vamos aquí. Insertar filas debajo. O sea, vamos aquí insertando, vamos a insertar filas debajo. Y aquí usted va colocando las que sigue es 1. Y aquí 9.99 y acá 9.99. Y aquí coloca los otros datos que siguen. Por ejemplo, para 2, 19.97, 9.97. Ya si usted quiere, por ejemplo, aquí colocar, bueno, debe colocarla. También insertar columnas a la izquierda. Vamos a colocar aquí una columna, insertar columna a la derecha y aquí coloca ya la de aceleración. Aceleración en minúscula. Se coloca aquí metros por segundo, bueno, sobre segundo al cuadrado, metros por segundo al cuadrado. Bueno, aquí coloca el otro paréntesis. ¿Listo? Vamos a ver si me deja. Vamos a bajarlo. Listo. Y aquí coloca 0. Como la aceleración es 0 para todos, va colocando 0, 0 hasta llenar. Aquí va colocando más filas hacia abajo. Insertar filas debajo. Y ahí va completando. Bien. Bueno, esa para aquí colocar la tabla. Bien, esto para movimiento rectilíneo uniforme, cuando la aceleración es 0. Y debe hacer lo mismo para aceleración distinto de 0. ¿Cómo así? Me voy al simulador. Aquí nos dice, vamos a colocar aquí una aceleración. Miren que aquí yo cogí de base de velocidad 10 metros por segundo, pero como les había mencionado, usted con respecto al dígito de su cédula, el último dígito de su cédula coloca 3.5 si termina en 3 o 5.8 si termina en 5 y así sucesivamente. También nos piden una parte que es para aceleración distinta de 0. Vamos a colocar aquí 5.3. Hace lo mismo. Deja que termine de llenar su tabla. Y también exporta los datos. Lo que voy a hacer aquí es cambiarle el nombre. Le voy a poner MUA, Movimiento Uniforme Acelerado. Voy aquí a borrar esta.
Bueno, aquí no me deja ahora en el momento porque tengo el archivo abierto. Bien. Voy a abrir el de movimiento uniformemente acelerado. Voy a explicar algo que es muy importante al momento de graficar en MATLAB. Mi Excel funciona con coma, pero realmente MATLAB está leyendo con punto. Entonces, ¿usted cómo va a hacer? Usted le va a dar a reemplazar todas las comas. ¿Eso cómo lo hace? Le da entonces Control B, coloca coma y lo reemplaza con punto. Y le da a reemplazar a todos. Y ya cambió todas las comas por punto. ¿Listo? De la misma forma, sino que ya yo la tengo por aquí ya en movimiento uniforme, ya está con puntos. Por eso se los expliqué con el movimiento uniformemente acelerado. Entonces, esta es la de movimiento uniforme, ¿sí? Porque la aceleración es 0. En la de movimiento uniformemente acelerado, vamos a mirar a ver qué valor tomamos para la aceleración 5.3. Como dijimos que en el movimiento uniformemente acelerado la aceleración es constante, vamos a colocar aquí metros por segundo cuadrado. Entonces 5.3, entonces como la aceleración es constante en el movimiento uniformemente acelerado, entonces colocamos el mismo valor. Hacemos lo mismo, vamos a cambiar esas comas por puntos. Control B. Vamos a cambiar con puntos, reemplazar por todo. ¿Listo? Bien. Ya guardamos aquí, ya tenemos las dos tablas. Una para movimiento uniforme y la otra para movimiento uniformemente acelerado. Bien, yo les voy a explicar en principio ahora la de movimiento uniforme. Nos vamos a MATLAB. Yo aquí les voy a copiar el link. Se los voy a copiar para que ustedes lo tengan. Vamos aquí. Ya yo me inscribí. Ahora más adelante les digo cómo hacerlo. Se los voy a pasar por aquí por el chat porque ustedes deben de hacer un proceso para loguearse en la aplicación y les va a enviar como especie de un código a sus correos y ya después sí van a poder ingresar. Entonces voy a explicar, aquí por ejemplo ya yo estoy agregada, entonces voy a entrar a mi cuenta, y vamos aquí donde está una barrita con cuadritos y vamos a ir a la parte donde dice MATLAB Drive. Entonces, bueno, aquí hay unas cosas que, por ejemplo, están como ya yo he venido trabajando con este programa, que las tiene como papelera de reciclaje. ¿Ok? Vamos entonces a subir elementos aquí al Drive. Entonces, aquí podemos hacerlo de dos formas. Aquí donde dice Files, o si no, también lo podemos hacer donde ustedes hayan descargado. Por ejemplo, yo descargué aquí y yo puedo, con clic sostenido me llevo el documento, me lo llevo hasta MATLAB y lo subo. Bien, vamos a darle aquí cerrar. Ya que está subido, me voy a la pantalla, la propia pantalla de MATLAB y ya le doy aquí donde dice importar datos. Como ya está subida en el Drive, entonces selecciono el documento y le doy en abrir. Me va a aparecer de esta forma. Aquí le puedo dar clic para que ya no aparezca así de color como azul. Listo. ¿Cuál es el paso que sigue? Bueno, ya yo tengo mi tabla subida, pero yo tengo que darle unos comandos para que realmente la tabla me la suba como editable. Entonces le doy este comando, datos,
datos, le doy igual, le doy import data y abro paréntesis. Miren que ahí ya me sale el nombre del archivo porque ya está en el Drive. Cierro el paréntesis y le doy Enter. Miren que aquí ya me crea prácticamente las columnas. Me dice que esta tabla es de 11 por 4. ¿Sí? O sea, es decir, que tengo 11 filas y 4 columnas. Y en esas 4 columnas tengo el tiempo, la distancia, la velocidad y la aceleración. ¿Sí? Ahora, vamos a colocar aquí, vamos a llamar a los datos, punto data. Ya miren que aquí me está cargando la tabla, o sea, ya me está llamando la tabla a esta interfaz. Bien, ahora vamos a definir los nombres que primero que vamos a graficar. Usted va, como va a graficar, siempre va a graficar en función del tiempo, entonces usted tiene que llamarlos, darle unos archivos de entrada. Le colocamos aquí tiempo igual a datos.data. Vamos a llamar a la primera columna. ¿Cómo la llamamos? Le da 2 puntos, le da coma, le da 1 y cierra. Y miren que solamente ya les carga, ¿qué? Les carga la primera columna. También vamos a hacer lo mismo con distancia. Distancia viene siendo la segunda columna, o sea, la que está aquí con S. Distancia, entonces usted le va a dar distancia igual datos.data. Le da aquí 2 puntos y vamos a llamar la segunda columna. Y miren que ya tenemos la segunda columna que miren que termina en 99.31. Lo mismo lo vamos a hacer con velocidad. Entonces colocamos velocidad. Damos aquí igual. Damos data.data. Y colocamos, entonces llamamos la tercera columna. Coma, tercera columna. Bueno, ahí tuve un error porque miren que no coloqué de forma correcta datos. Entonces vamos y intentamos otra vez. Velocidad igual. Hay que escribir bien datos.data. Y eso hay que escribirlo bien. Colocamos entonces 2 puntos, coma, 3. Es decir, que estamos llamando a la tercera columna. Y miren que ya nos definió ya la tercera columna. Vamos con la última que viene siendo aceleración. Aceleración. Vamos a dejarlo así como aceleración sin la tilde para evitar errores de pronto en la gramática. Le colocamos aquí datos.data para la última columna. Entonces sería 2.4. Listo, ya tenemos entonces la cuarta columna. Pero vamos a la guía. ¿Qué nos están pidiendo en la guía? Nos dice, grafiquemos posición versus tiempo, velocidad versus tiempo y aceleración versus tiempo. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Se va acá, le va a dar plot. Ya nosotros tenemos definido las variables. Recordemos siempre que lo que está en el eje X está el tiempo. Y eso es lo primero que hay que colocar aquí en el primer ítem. ¿Listo? Tiempo. Y después, ¿qué vamos a graficar? Como vamos a graficar distancia versus tiempo, entonces colocamos distancia. ¿Sí? Cerramos y le damos Enter. Y miren que ya tenemos la gráfica. Tenemos la gráfica, entonces, de distancia versus tiempo. Coloquemos un título. Coloquemos aquí, entonces, miren que aquí tiene la opción para colocar los títulos, donde dice título, distancia versus tiempo.
También podemos colocar aquí el título en el eje X, que viene siendo tiempo. Colocamos las unidades en segundos. Nos recordemos que debemos de colocar las unidades. Y en el eje Y, que tenemos distancia, que está dada en ¿qué? En metros. Nos falta lo más importante, que es colocar la regresión. ¿Cómo se hace eso? Vamos aquí donde dice herramientas, en la parte de tools. Le damos aquí en Basic Fitting. Y miren que aquí nos aparecen los diferentes tipos de regresiones o ajustes. Como en el caso de nosotros tenemos que es una gráfica lineal, entonces colocamos lineal. En el caso del movimiento uniformemente acelerado, usted tiene que colocar acá donde dice cuadrática. Pero como esto es una línea recta, entonces usted coloca aquí lineal. Usted puede colocar aquí el valor de R cuadrado para ver el coeficiente de regresión y cerrar. Y aquí tenemos nuestra primera gráfica, ¿sí? Nuestra primera gráfica, esto usted lo puede mover para que se vea mejor. Usted busca una forma de dónde colocarlo, ¿ok? Y ya tenemos aquí nuestra primera gráfica con la respectiva regresión. Después hacemos lo mismo con tiempo, velocidad. Y le damos Enter. Bueno, vamos a mirar a ver aquí. Vamos aquí al ajuste. Bien, acá podemos nosotros también hacer un pequeño ajuste a la gráfica, pero miren que casi ese valor desde la pendiente está tendiendo como a 0. ¿Listo? Bien, pero como tal, la gráfica debe quedar una función constante. Vamos a hacer la de aceleración versus tiempo. Vamos aquí con plot, aceleración, coma. Vamos a ir quitando esto. Voy a hacer aquí aceleración y tiempo. Perdón, miren que aquí tuvo un error. ¿Por qué? Porque primero, ¿qué debemos de colocar? A ver, vamos a ver quién me prestó atención. Voy aquí a habilitar los micrófonos. Vamos aquí a colocar micrófono. A ver, ¿dónde está el error de MATLAB en estos momentos? De la gráfica. ¿Qué se debe de colocar primero? A ver, ¿qué se debe de colocar primero? El código. Plot, debemos colocar tiempo. Y miren que yo coloqué aceleración. Aquí aceleración. Se coloca de segundo. Deben de colocar el tiempo siempre de primero. Y miren que ya ahora sí nos queda la gráfica. Como nos quedaba acá en la diapositiva, vamos a recortarles la aceleración versus tiempo. Aquí. La aceleración 0, miren que sí coincide con lo que nosotros esperamos. De la misma forma, voy a volver a repetir el procedimiento. Nos vamos al drive, vamos a subir el segundo. Al drive. Vamos y arrastramos, vamos aquí, arrastramos el archivo de MUA. Vamos a arrastrarlo. Vamos a subirlo, ahí se está subiendo.
Y voy a borrar esto que ya se hizo. Aquí en esta gráfica solamente le hace falta colocar los títulos. Pero vamos aquí a cerrar esto de que habíamos hecho en principio con... Aquí a borrar esto y vamos a hacer la de MRUA. Y vamos aquí a cerrar esto. Vamos aquí en limpiar, que nos quede limpio. Bien, voy a repetir otra vez los pasos. Vamos a importar los datos, pero ahora de movimiento uniformemente acelerado. Miren que lo tengo seleccionado. Le doy en abrir y ya tengo aquí mis datos, ¿sí? Le doy aquí doble clic sobre sobre la tabla. Llamo mis datos a la otra interfaz como datos import data. Pero ahora ya el archivo se llama MUA, ¿cierto? Se llama MUA, CBS, cierro el paréntesis. No se les olvide cerrar el paréntesis y le dan Enter. Ya llamé mis datos, 11 por 4, es decir, tenemos 11 filas y 4 columnas. ¿Cuáles son las 4 columnas? Tiempo, distancia, velocidad y aceleración. Bien, ¿cuál es el paso que sigue? Datos.data. Le doy Enter. Ya llamo a mi tabla, a la otra interfaz. Primero se definieron las variables y después ya sí llamamos la tabla como tal. Colocamos lo mismo. Primero, tiempo. Tiempo igual datos.data. Abrimos paréntesis y le damos 2.1, porque el tiempo está en la primera columna. Le damos Enter y miren que ya nos llamó el tiempo. Seguimos con distancia. Distancia igual datos.data. Abro paréntesis, le doy 2.2, cierro. Aquí ya tenemos la segunda columna. Vamos con la tercera. Velocidad. Le doy igual. Le doy datos.data. Abro paréntesis, 2 puntos, coma. Ya llamé a la tercera columna. Y la última, aceleración. Dos puntos. Perdón. Igual. Datos.data. Coloco aquí 2 puntos, coma y la cuarta columna. Ya están todos los datos incluidos. Simplemente ahora con la opción de plot vamos a graficar. Primero tiempo. Tiempo versus distancia. No se les olvide colocar primero el tiempo y después la distancia. Vamos a ver qué gráfica nos da. Miren que nos da una parábola. Recordemos la teoría. Para la gráfica de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado nos tiene que dar una parábola. Ya aquí nos dio la parábola. A diferencia de la gráfica lineal, bueno, aquí usted viene, coloca el título, distancia versus tiempo. Coloca el subtítulo. Bueno, acá vamos a colocarle aquí más bien el título en el eje X. En el eje X viene el tiempo en segundos y en el eje Y la distancia. Distancia en metros.
¿Qué nos hace falta? Tienen los micrófonos activos. ¿Qué nos hace falta? ¿Qué nos hace falta ahora? ¿Hallar la qué? La regresión, ¿cierto? Nos falta ya la regresión y eso lo hacemos aquí donde dice Tools, en herramientas. Le damos aquí en Base Fitting. Ya nosotros no tenemos una gráfica lineal porque estamos en el movimiento uniformemente acelerado. Tenemos una gráfica cuadrática. Le damos aquí en cuadrática y le damos aquí en el valor de R cuadrado y ya tenemos nuestra gráfica con las respectivas regresiones. Esa es para la de distancia. Vamos a hacer una segunda gráfica. Vamos a hacer aquí plot. Hacemos tiempo. Recuerden que primero viene tiempo. Y después viene ahora velocidad. Vamos a graficar la velocidad. ¿Qué nos dice la teoría? Que nos debe de quedar una línea recta. Entonces yo le doy en Enter. Y ya aquí nos queda la línea recta. Otra vez colocamos los nombres. ¿Sí? Vamos a colocar los nombres en el gráfico. Y ya con eso, vamos aquí en Home. Bien. ¿Qué más nos faltaría? Bueno, aquí en figura. El título es velocidad versus tiempo. Enter. El eje X viene el tiempo, segundos. Y en el eje Y viene la velocidad en segundos. Y vamos a la última figura, la figura 3, que viene siendo, recordemos que debemos colocar el tiempo primero, tiempo, coma, aceleración. Y le damos Enter. Y aquí hacemos lo mismo. Colocamos en el eje X, el tiempo, segundos. En el eje Y, aceleración. Colocamos las respectivas unidades, metros por segundo cuadrado. Y el título, ¿sí o no? Que viene siendo aceleración versus tiempo. Miren que en el segundo gráfico, ¿qué se nos olvidó hacer? La regresión. Vuelvo y repito cómo se hace la regresión. Nos vamos a herramientas, donde dice Tools, aquí en Base Fitting. Le damos en lineal. Miren que ya tenemos una gráfica lineal. Esta es una línea recta, entonces tenemos una gráfica lineal aquí. La regresión es lineal porque tenemos una línea recta. Y aquí nos da la respectiva regresión. Esto lo puede mover acá para que se vea mejor. Tenemos figura 1, figura 2, figura 3. Y esto también le puede hacer la regresión y ya. Con eso usted tiene sus gráficas. ¿Listo? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Vamos aquí a mirar la guía. Bueno, aquí pegan la gráfica. ¿Ustedes cómo van a pegar la gráfica? Se viene para M de UA, la distancia versus tiempo, viene, selecciona su gráfica y la pega en el documento. Se coloca aquí la gráfica bueno, este es para acelerado. Para aceleración distinta de cero, coloca la de distancia. Coloca la de velocidad. También hace lo mismo con aquí donde está velocidad y también hace lo mismo con aceleración.
Más de aceleración también. Con Imprint Pine lo pueden hacer, es una opción que tiene el computador. Y pega en la guía, en el anexo. Pégala. Ya por último les toca entonces hacer el respectivo análisis de resultados. Pues tienen que decir cómo pueden diferenciar un movimiento rectilíneo uniforme de uno acelerado, aunque ya en la reunión les había dado una charla de cuál era la diferencia. Recuerden que uno está a velocidad constante, en el otro la velocidad varía, en el otro la aceleración es cero. En el acelerador ya la aceleración es constante. Entonces, esas interpretaciones las deben de colocar aquí. Hay otra pregunta sobre el movimiento con aceleración constante. ¿Qué sucede cuando la aceleración es cero? Ya, entonces usted puede ya con lo que vimos hoy poder responder esta pregunta. ¿Y qué representa el área bajo la curva de la gráfica de velocidad versus tiempo? Por último, deben entregar un video de sustentación. Les piden realizar ese video de sustentación en el que se evidencie la interacción con el simulador, el análisis de gráfica y las respuestas a estas 3 preguntas. Tiene que ser un video corto, puede ser de 5 minutos. Para que esta parte sea calificada, usted debe demostrar su rostro en una ventana flotante. ¿Listo? Y también la participación en el foro, recuerden que tienen una puntuación de 5 puntos. Son los aportes que usted hace constantemente en el foro. Entonces usted, para que esos puntos, ¿cómo los puede ganar? Pues debe hacer los aportes en el foro. Un avance. No es necesario que usted envíe toda la guía, solamente son avances que deben de ser retroalimentados por mi persona. No siendo más, doy por finalizada esta reunión.